Disfruta el silencio. Una mirada vale más que 1000 palabras. El niño comienza a percibir su entorno no solo a través de la mirada, sino también a través del habla. Controlar la mente es un medio de control más efectivo que castigar el cuerpo. Yo no regreso a la prisión mental. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Ahora muchas gracias a las personas que recién se han suscrito luego de este último video que subí desde mi ser. Lo aprecio bastante, ya saben, siempre se los digo, porque sé que son personas que lo hacen auténticamente. Generalmente no voy publicando que tengo un canal en YouTube. Yo tengo como mi vida alterna, entonces esto que hago en YouTube es muy... no voy a decir secreto, pero no lo ando compartiendo así en mi vida diaria, en mi trabajo o en mis redes sociales. Sí he compartido un poco, pero en general no lo hago. Y bien, antes de comenzar con el tema de este día, que va a estar muy interesante, es muy relevante. Siempre digo eso, pero pues es que todos los temas, ya lo he comentado, están bastante relacionados, muy relacionados. Siempre relaciono todo lo que voy leyendo. Antes de eso, voy a compartir el título de hoy en cuanto a un libro, ya saben, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Este libro lo leí hace mucho y, para serles muy honesta, pues no me acuerdo bien cómo es la novela, o sea, de qué se trata, pero sí me acuerdo lo que sentí y experimenté. Creo que eso es lo más importante al momento de leer, qué es lo que sientes, qué es lo que reflexionas sobre ti mismo al momento que estás leyendo. Entonces sí me acuerdo que ese libro me ayudó en eso, a reflexionar mucho. Es una novela de suspenso ambientada en Barcelona, justo después de la Guerra Civil Española, me parece. Y está muy interesante porque tiene que ver mucho con libros, con una biblioteca. Es ahí como de suspenso, fantasía. La verdad es que sí lo recomiendo. Es un libro bastante reconocido. Así que ahí está la recomendación de hoy. Y bien, hoy vamos a hablar de las palabras. De las palabras y de una diferencia muy importante que existe en la vida del ser humano, que es la comunicación contra hablar. También relacionado con todos los temas que he ido tocando, pero pues aquí los vamos a ir desglosando poco a poco en cuanto a las palabras exclusivamente. Es lo que vamos a comenzar a hacer. Lo primero que tengo que decir, pues la verdad es que trato que este canal sea funcional a cualquier persona que lo vea. Este canal no está pensado para transmitir saber, para transmitir ideas. Está pensado para invitar a las personas a pensar, a cuestionarse, a hacer críticas, a analizarse y a pensar en cuanto a su entorno para que podamos vivir de una mejor manera. Está encaminado a eso. Entonces, a mí no me interesa mucho repetir ideas. En sí eso no me parece funcional, y tomar como verdad todo lo que ya sabemos, sino que pensemos, sí, bien partiendo de esas ideas, pero cuestionándolas también. Es lo que me importa con este canal. Por eso digo, aprecio mucho a las personas que se han suscrito poco a poco. Bien, lo primero que tengo que decir es que es muy común escuchar que las personas pensamos distinto, ¿no? Yo lo he escuchado en el día a día, de que es que todos pensamos distinto. En realidad no creo que todos pensemos distinto, creo que tenemos ideas distintas, que eso es muy diferente. A veces podemos llegar a un entendimiento con el otro, sin necesidad de discutir ni nada, pero como tenemos ideas tan distintas y que las arraigamos a nuestro ser, el hecho de cuestionar esas ideas, pues lo decía en el video número 7, provoca que entremos en una discusión y que no podamos entendernos. Como somos sabios, como somos los hombres sabios, según lo que nos dice pues la biología, lo que está determinado por el ser humano, que somos como especie, estamos programados para saber, porque es lo que nos dicen desde que estamos niños, ¿no? O sea, nosotros somos sabios, entonces todo lo que estamos aprendiendo, pues ya lo vemos como una verdad, ya lo sabemos, no lo cuestionamos, simplemente lo vemos como que ya lo sabemos y entonces cumplimos con esa identidad que nos da el ser sabios, el ser los hombres sabios. Así que por eso digo, en realidad no es que pensemos distinto, creo que las personas pueden dialogar, comunicarse, pero como tenemos estas ideas tan distintas a partir de lo que sabemos, según el contexto en el que nos encontramos, según el país, según la cultura, según la familia en la que crecimos,
según el entorno. Esto simplemente hace que tengamos ideas distintas y por tanto sea tan difícil dialogar. Por eso yo digo, no pensamos distinto, nada más tenemos ideas distintas. En general no pensamos, simplemente tenemos ideas y hablamos de acuerdo a esas ideas porque somos sabios. Antes de continuar con todo esto de las ideas y la diferencia entre hablar y comunicarse, vamos a ver qué son las palabras. En el video número 7 yo decía que las palabras son ideas también, porque pues nosotros asociamos un significado al momento de ver unos símbolos, pues en sí las letras que conforman una palabra, así es como funcionamos y en realidad las palabras son la clave de todo. Ahorita lo voy a ir desarrollando, pero siempre las palabras creo que son la mejor invención del ser humano. Ahorita vamos a ver por qué. Nos dice la internet que las palabras son la unidad lingüística dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Ya dijimos, es una unidad lingüística que tiene un significado según lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra existencia. Esas son las palabras y a veces una palabra no necesariamente tiene un significado por sí misma, sino que le asociamos distintas ideas que al momento de ver la palabra, de leerla, de escucharla, pues provoca que nos vengan a la mente todo ese conjunto de ideas, por eso son tan importantes. Ya sabemos qué son las palabras y sabemos que es el medio de comunicación que tiene el ser humano. Esa es una de las principales características que tenemos con relación a los otros animales, que tenemos las palabras. Las palabras nos ayudan a comunicarnos, incluso a nivel global, o sea, en todas las extensiones territoriales que hay, nos podemos comunicar gracias a las palabras, por eso son tan importantes. Ya que sabemos el significado de las palabras, vamos a hablar de la diferencia entre hablar y comunicarse. La mayoría de las personas solo hablan. Es muy raro que las personas se comuniquen, solo hablan. ¿Qué significa hablar? Hablar, según lo que nos dice la Real Academia Española, es emitir palabras. Eso es hablar. Hay muchos habladores. Somos sabios y simplemente estamos hablando, repitiendo ideas, lo que ya sabemos, lo que es una verdad, lo que nos han dicho por todos lados que es una verdad, y entonces ahí vamos repitiéndolo. Por eso la verdad es que casi no veo otro contenido, porque muchas veces pasa que es simplemente esta transmisión de información y no tanto el análisis en sí de esa información que ya se está dando como una verdad. No hay como una reflexión de ese saber que ya está fabricado. Por eso a veces es cansadito estar como en este mundo de simplemente emitir palabras, pero en sí nunca hacer una reflexión de esas palabras y de lo que queremos transmitir con esas palabras, lo que verdaderamente significan. Eso es hablar. Ahora vamos a hablar de comunicarse. El comunicarse es muy distinto y el comunicarse se da en todos los seres vivos, si no, ¿cómo sería posible vivir, no? Claro que aquí lo que nos distingue bastante es que nos dicen que somos animales sociales y entonces la sociedad es algo muy importante para el ser humano, según nos lo dicen. Así que comunicarse es una clave para nosotros que somos animales sociales. ¿Y qué significa comunicarse? Es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Eso es comunicarse según lo que nos dice la RAE. Y un segundo significado es descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Si se dan cuenta, es bastante distinto hablar de hablar o hablar de comunicarse. Solo para aclarar, porque en este momento estoy editando el video y haciendo la autocrítica de lo que estoy diciendo y que quede bien claro, toda comunicación presupone un hablar, pero un hablar no necesariamente implica comunicarse en la vida del ser humano. Solo para que quede bien claro, porque pienso que a lo mejor hubo ahí alguna confusión de hablar, pero ambas actividades son hablar, pero no todo hablar es una comunicación. ¿Cómo podemos saber cuando las personas están hablando nada más o se están comunicando? Eso lo podemos ver fácilmente en cualquier conversación en la que vayamos a intervenir. Casi todas las personas hablan nada más para imponer sus ideas. Es bastante raro escuchar en una conversación que las personas se hagan preguntas de ¿qué piensas de esto? ¿Por qué dices esto? ¿Tú qué opinas? ¿Dónde lo viste? ¿Qué leíste? ¿Cómo lo sabes? Es muy, muy raro escuchar en una conversación que se hagan este tipo de preguntas para descubrir la verdad. Generalmente lo que pasa en una conversación pues es justamente emitir palabras de acuerdo a lo que ya sabemos.
lo que nos dicen que ya sabemos, porque pues somos los hombres sabios, todos lo sabemos, así que es nada más emitir palabras e ir a repetirlo. Así que la dinámica general en una conversación es decir, no, pues yo pienso esto, no, pero yo vi esto, yo sé esto, no, es que estás mal, no, es que estás equivocado, no, no tienes la razón. Ese tipo de diálogos, si se puede llamar diálogo, es lo que vemos en una conversación. Entonces, podemos ver que en general los seres humanos no se comunican, simplemente hablan. Esa es una primera distinción que tenemos que hacer. Continuando con esta característica de lo que son las palabras, de lo que es el hablar, de cómo funcionan las dinámicas y debido a que desde que somos muy pequeños pues nos dicen que pertenecemos a lo que es la especie del ser humano y los hombres sabios, estamos programados para simplemente absorber información. Es decir, las computadoras son un reflejo de lo que nosotros somos. Es nada más tener información. En eso consiste el ser humano por regla general. Por eso también cuando hablamos de medios de comunicación y medios de información, pues la verdad es que casi todos los medios son de información, no son de comunicación. Nada más nos están transmitiendo ideas y nos están programando de acuerdo a esas ideas. Nunca nos están comunicando y siempre lo están haciendo desde un punto de vista muy parcial, bastante parcial, para que actuemos de una manera según lo que nos están diciendo en esos medios de información. Por eso es muy importante y muy delicado simplemente absorber la información que siempre estamos recibiendo sin cuestionarla y sin ver otras alternativas. Siempre hay que analizar bien lo que nos están diciendo, por qué nos lo están diciendo, quién nos lo está diciendo. Esto está relacionado con el video número 5 en donde hablaba sobre la información y el cómo funcionan las democracias y en las dictaduras. Siempre hay que consultar en fuentes alternas debido a que los seres humanos están hablando desde sus prisiones mentales, desde sus partidos políticos, desde sus países, desde sus ideologías, simplemente desde la prisión mental en la que se ubican. Casi todos los seres humanos están en una prisión mental, entonces son parciales. Es bastante complicado encontrar a alguien que hable de las ideas en abstracto de una manera neutral sin que se lo tome personal. En mi caso, pues yo nunca me meto con las personas, nada más cuestiono ideas, si se dan cuenta. Ni siquiera me interesa mencionar nombres, trato de explicar fenómenos que se dan en la conducta, en el pensamiento, y ya que cada quien tome sus decisiones, creo que cada quien sella su destino, pero en sí no me interesa meterme con una persona o con un grupo de personas o con lo que sea, porque pues cada quien decide qué creer, qué pensar. Yo simplemente trato de explicar y cuestionar todas las ideas que nos tienen estancados como especies. Es lo que busco hacer con los videos. En ese orden de ideas, cuando nos hablan de inteligencia artificial, bueno, entonces en el video anterior, desde mi ser, de una niña en un mundo de sabios, hablaba de la inteligencia, bueno, de la inteligencia en general, ¿no? Ahorita estoy hablando de la inteligencia artificial, que ya nos están diciendo, es que la inteligencia artificial nos va a superar muy pronto y que sabe qué. ¿Qué es la inteligencia artificial en sí? ¿Qué es lo que nos permite estar conectados básicamente en todo el mundo? Que no es en todo el mundo, 3/4 partes del planeta son agua, pero dicen en todo el mundo. Pues son las palabras. En sí, el internet, claro que permite el que se puedan transmitir estas palabras, pero en sí lo que nos tiene conectados y nos hace actuar de una forma o de otra son las palabras. Así que las palabras son la clave de todo. Por eso yo no diría que eso es inteligencia artificial, es simplemente tener información. Para mí eso no es inteligencia artificial. Hay muchas personas que tienen 1000 títulos, por ejemplo, que tienen 3 maestrías, tienen un doctorado, tienen 4 licenciaturas, y no piensan nada, simplemente saben. A veces puedes saber más yo sé que a lo mejor algunos se pueden ofender con esto, pero puedes saber más un vagabundo de lo que es la vida que una persona que tenga 1000 títulos, para ser muy honesta. Y eso se ha visto. Entonces, en sí el tener títulos y todo esto, pues nada más te dice que tiene más información y a veces ni siquiera es así, porque, por ejemplo, ahorita es bastante sencillo conseguir un título universitario, pero generalmente si no es una persona pensante que busque entender el entorno, pues nada más nos va a decir que tiene más información y que puede repetirnos esa información, pero en sí eso no significa que nos ayude a pensar, a crecer, a desarrollarnos,
y a vivir simplemente. Continuando con las palabras, y es que el tema de las palabras y de lo que es la comunicación y el hablar es sumamente trascendental. Las palabras que se dicen en la infancia, que es cuando más tenemos ganas de aprender, que es cuando somos como esponjas, son las que más nos calan y las que nos quedan enterradas, por decirlo de una manera, en la mente. Por eso es muy delicado las palabras que reciben los niños, pues desde que son muy pequeños, porque se quedan ahí dentro en la mente. Y creo que esto lo dije en alguna de las frases. Sí, claro que sí. En una de las frases dije que no es nada más a través de la mirada que los niños aprenden, sino que gran parte es a través del habla. Y a los niños se les puede moldear de acuerdo a las palabras que se les dicen. Por eso, las palabras son todo, porque son las que provocan que entremos a estas prisiones mentales en donde nos definimos de una manera absoluta. Por poner un ejemplo, hay niños que desde muy pequeños, vamos a decir, sacaron una baja calificación y ya a partir de ahí la mamá o el papá comienza a decirle: eres un burro, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto. Y se lo dice tantas veces que ya a ese niño ya lo están matando. O sea, por decirlo de una manera, yo sé que suena fuerte, pero esto lo relaciono con el video número 11, pero ya lo están encerrando en una prisión mental que si ese niño no es lo suficientemente fuerte o nunca analiza ese pasado, va a ser muy difícil que salga de esa idea y se va a comportar efectivamente como una persona que no tiene capacidades, y eso lo va a estancar. Y va a ser uno de estos que yo decía, pues como un muerto en vida, en donde ya se quedó con esa idea que le transmitieron desde que era muy pequeño y con base en la cual va a actuar, porque esa idea ya la fijó en su identidad. Ya seguramente ese niño va a estar diciendo en el futuro: es que soy tonto, es que soy tonto, es que soy tonto. Y entonces, como eso está fijo en su identidad, según lo que le dijo la mamá o el papá, va a ser muy difícil que actúe de una manera distinta que contradiga esa identidad que supuestamente tiene, porque va a ser un choque. Casi siempre actuamos de acuerdo a lo que nos decimos que somos. Si yo digo, por ejemplo, soy una persona muy tímida, pues todo mi actuar va a estar encaminado a robustecer esa idea que tengo de mí misma. ¿Qué es primero, la palabra o la acción? Es algo que les invito a que ustedes piensen bien. Esto también se corrobora con algunos textos que hay en cuanto a la crianza en los niños, de cómo repercute en la psicología de los niños la crianza que tienen en sus hogares. Un próximo video voy a hablar sobre la figura de los papás durante la crianza y por qué es tan importante, pero para poner un ejemplo, en algunos libros en donde se habla de la toxicidad dentro de las familias y los tipos de padres tóxicos que existen, son aquellos que ejercen violencia verbal. Según estos libros de psicología, y por poner dos ejemplos, uno se llama Padres Tóxicos de José Luis Canales y el otro se llama Padres que Odian, este es de Susan Forward, después los voy a retomar en este futuro video que les digo, hablan de cómo la violencia verbal repercute más que la física, porque las palabras quedan en el recuerdo, la física pasa. Obviamente hay una agresión, pero si no hay una palabra de por medio, pues va a ser nada más el dolor del momento. Pero las palabras que se reciben durante la infancia siguen calando toda la vida si nunca hacemos como una purga de nuestra mente. Es lo que deberíamos de hacer para ir creciendo, pero les digo, este va a ser un tema a futuro. Pero si no hacemos esa purga, pues esas palabras siempre van a estar bien grabadas en las capas más profundas de la mente. Por todo esto que estamos diciendo, es bastante trascendental que analicemos las palabras. Por eso la lectura es muy importante. Según la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, nos dice que la lectura es la forma menos efectiva de aprender. Eso yo lo leí en un libro de Robert Kiyosaki, no me acuerdo si era Padre Rico, Padre Pobre o El Cuadrante del Flujo del Dinero, no me acuerdo cuál de los dos. Yo puedo decir que la lectura sirve muchísimo porque no hay interrupción respecto a la persona, por ejemplo, que emite palabras. No hay interferencias, por decirlo de una manera, sino que son simplemente las palabras con nuestro pensamiento. Y esas palabras que estamos leyendo y que nos permiten viajar a otras partes, por decirlo de una manera, hacen que tengamos un ejercicio de introspección bastante profundo para aquellas personas que están interesadas como en un desarrollo. Por eso la lectura ha cambiado la vida de muchas personas. He sabido de muchas personas a quienes les cambia la vida con la lectura. No es que a todos les tenga que gustar la lectura,
la verdad, pues hay personas que no les gusta y eso está bien, prefieren aprender de otra manera, pero sí lo digo para recalcar la importancia que tienen las palabras y por qué es tan importante, por lo tanto, también leer y analizar todo lo que estamos leyendo. Continuando con todo esto de las palabras y con estas diferencias entre hablar y comunicarse, y yo decía cómo sería lo ideal en la comunicación y cómo es que la mayoría de las veces las personas no se comunican, simplemente hablan y quieren imponer sus ideas. De ahí viene la trascendencia de la filosofía. Acuérdense que la filosofía, nos dice la etimología de la palabra, es amor a la sabiduría. Yo he dicho que la filosofía no es amor a la sabiduría, sino amor al pensamiento, amor al entendimiento, amor a la reflexión, porque la filosofía comenzó con las grandes preguntas que dieron pie a que surgieran todas las ciencias y que permitieron cuestionar órdenes que ya estaban bien establecidos. Por eso las preguntas siempre han sido la clave, nunca las respuestas. ¿Qué sabemos en realidad? O sea, uno nunca deja de aprender en la vida, por eso las preguntas son tan importantes. Y en un diálogo, en una comunicación, lo que más debería de haber son preguntas. Pero la verdad es que casi no queremos escuchar, siempre queremos más hablar. Siempre es hablar. Yo por eso en las conversaciones casi no hablo. Por eso me hice un canal en YouTube, porque dije, pues quiero hablar. A veces como que tengo ganas de hablar y en una conversación nunca hablo porque pues siempre escucho. Y la verdad es que digo, bueno, pues es que si las personas ya tienen como una verdad que difícilmente van a cambiar, pues yo nada más escucho. Así que digo, pues mejor me hago un canal de YouTube en donde me pueda expresar libremente. Ahora, y esto lo digo porque ya lo he dicho en múltiples ocasiones, para mí Nietzsche es uno de los filósofos más grandes que ha habido a lo largo de la historia. Ha sido como una gran guía para mí. Y por ejemplo, Nietzsche, lo que estudió fue la filología. La filología es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Así que Nietzsche analizaba mucho las palabras, qué ocultan las palabras, qué hay más allá de las palabras. Lo he dicho, las palabras lo son todo y las palabras tienen que ver con el mundo de las ideas en contra del mundo real. O sea, claro que las palabras nos sirven para comunicarnos y no estoy diciendo ahora de vivir en silencio, es simplemente para ir adentrándonos en lo que son las causas de muchos de nuestros males y comenzar a entendernos como individuos y como colectividades. Cuando hablo del mundo de las ideas, es este mundo en el que vive el ser humano en donde niega la vida. Y cuando hablo del mundo real, pues es en sí la vida misma. ¿Y qué es la vida? Los árboles, el aire, el agua, los otros animales, nosotros mismos. O sea, eso es la vida, eso es lo real. Y cuando hablo del mundo de las ideas, son todos estos órdenes imaginados de los que hablaba en el video número 14 respecto a las naciones, respecto a las culturas, respecto a las razas, respecto a los buenos, los malos, respecto a los criminales, las víctimas, respecto a los feos, los bonitos, todas estas ideas que encierran a las personas en estas prisiones mentales de las que he hablado. Así que la mayor barrera, por ejemplo, para visitar a un país y sentirte como parte del mismo es la comunicación, es el lenguaje. Si uno no habla el lenguaje del país al que va a ser una gran barrera para que podamos intervenir, para que podamos comunicarnos, obviamente, porque las palabras son las que nos permiten comunicarnos, de ahí que sean tan relevantes las palabras. Continuando con esta idea del mundo de las ideas y el mundo real, y espero poder transmitir esto porque es muy, muy importante y también espero en algún punto poder compartir este entendimiento al que he llegado. Cuando hablamos del mundo de las ideas y cuando nos dicen que hay, por ejemplo, ciertas familias que mueven al mundo, en realidad no mueven al mundo de las ideas a través de las palabras. Eso es lo que pasa. No mueven al mundo. El ser humano se mueve por las palabras, por la información que recibe. Entonces, cuando nos dicen que hay unas pocas personas que mueven al mundo, repito, no es que muevan al mundo. Es gracias a esta conectividad que nos permiten las palabras que pueden manipular las mentes de millones de individuos. Y por poner un ejemplo, a mí me han dicho varias veces, es que estas familias mueven al mundo. Voy a mover mi mano derecha en este momento. Ahí está, la estoy moviendo, ¿no?
O sea, creo que nadie la movió más que yo, que decidí desde mi interior, mi libre albedrío, moverla. Entonces, no me pueden decir que mueve al mundo. Mueve el mundo de las ideas nada más. Ni siquiera sabemos quiénes son esas personas. Ni siquiera hemos visto a esas personas. Nos dicen que son familias súper secretas, que nadie los conoce, que están detrás de los gobiernos. Son palabras nada más. ¿Quién las ve? Nadie las ve. Es simple manipulación. Disculpen que me ponga un poco intensa con esto, pero es que a mí me molesta mucho el cómo el ser humano se deja manipular tan fácilmente y cómo el ser humano cree todo lo que le dicen. ¿En realidad hay personas que muevan al mundo? ¿Existe eso? Mueven al mundo de las ideas del ser humano. Mueven las cabezas de acuerdo a las palabras. No mueven al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Esa es la pregunta que hago ahora. También cuando nos dicen los países de primer mundo, países de tercer mundo. Casualmente casi no escucho segundo mundo. Creo que ya me imagino por qué no lo dicen. Pero bueno, dicen mucho países de primer mundo y países de tercer mundo. Son los mismos humanos, pero con diferentes inventos. Es la única diferencia. Tenemos tantos complejos y tantas etiquetas y tantas prisiones mentales gracias a las palabras. Solo gracias a las palabras. Esa es la inteligencia del ser humano. No hay varios mundos en el planeta Tierra. Es una mentira. Viven engañados. No hay varios mundos. Son simplemente humanos, primates, con distintos inventos. Y eso es todo. Y esos inventos son los que los definen. No hay varios mundos en el planeta Tierra. Por eso, también es muy importante cuestionar cada nuevo orden imaginario que nos quieren imponer. Por poner un ejemplo, hace poco estaba el Golfo de México, sigue siendo el Golfo de México, pero de repente a unas personas se les ocurrió decir Golfo de América. ¿Por qué? ¿Por qué Golfo de América? ¿Quién lo decide? Es simplemente manipulación. Las palabras son ideas nada más, son ideas. Y el emplearlas solo sirve como una forma de manipulación. No es Golfo de América. E incluso podríamos decir que tampoco de México. Pero ese cambio que hacen es para manipular mentes, es para ejercer un poder imaginario, es para lograr una hegemonía que solo está en la imaginación, no está en la realidad, está en la imaginación. Con esto, yo sé que me puse un poco intensa al final, disculpen. A veces así me pongo, yo creo que por eso no hablo en las conversaciones, porque pues puedo ser un poco agresiva en ocasiones, pero es que sí molesta mucho el cómo con simples ideas se logra manipular a la gente. Y es lo que yo busco hacer con estos videos, que comiencen a cuestionar todo. Yo no estoy diciendo, crean esto, crean lo otro. Yo no vivo de creencias, la verdad, no me interesan las creencias, no creo en nada. Podría decir que nada más creo en que existo, pero me refiero a que hay que cuestionar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, para que no nos vaya a moldear de una manera que no nos desarrollemos y que no vivamos.